Amigo y hermano Pablo, Dios te bendiga. Es un placer nuevamente tenerte aquí conmigo en nuestro podcast para poder avanzar ya con el segundo capítulo de qué es el Apocalipsis. Nuestro primer video se alargó un poquito, esperemos en esta ocasión eh, hacerlo un poquito más corto, un poquito más breve, porque en realidad nos tardaríamos mucho tiempo en tratar de explicar todo. Entonces, la intención es dejarle a la gente la astillita para que ellos sigan buscando, sigan interesándose en estos temas, que la verdad es bastante bueno aprender cada día de la palabra de Dios. Y me da mucho gusto. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios, Otis. Dios te bendiga grandemente. Muy bien. Gracias. Deseoso ya de tener la segunda parte. Nos atrasamos por ahí, ¿verdad? Y como tú dices, es un tema extenso, súper extenso. La verdad es que yo creo que conforme nos vayamos avanzando en los capítulos, pienso que nos vamos a estar tardando un poquito más o estarlo seccionando o en su defecto, como tú dices, solamente poner la semilla para que podamos indagar más ahí en casa, las personitas que nos estén escuchando. Porque, por ejemplo, ahorita que es el capítulo 2 vamos a estar tocando, y para entenderlo de una manera adecuada o de una manera un poquito más compleja, sin quitar lo que normalmente escuchamos, o quitando, perdón, lo que normalmente escuchamos, tendríamos que recurrir mucho a historia, ¿no? A mucha historia de todo lo que ha pasado, algo que me encanta, algo que me gusta. Y yo creo que sí, sí es un tema muy, como tú dices, muy complejo, pero le doy gracias a Dios por estar acá. Sí, de hecho habíamos comentado en el primer capítulo que parte de estudiar el Apocalipsis nos conlleva mucho a analizar lo que es el pasado, y sabemos que la Biblia, que algunos no lo creen, pero nosotros, yo en lo personal sí creo mucho que eh, lejos de que es un libro espiritual, es un libro también histórico. La mayoría de las Claro. cosas que sucedieron, algunos dan por hecho que sí sucedieron y que bíblicamente están ahí, pero otros dan por hecho que no sucedieron. En lo personal yo creo que sí, la Biblia nos da relatos históricos, pero también nos da lo mejor de las cosas y lo mejor de Dios, que es la enseñanza espiritual, amigo. Sí, no podemos evitar eso. Sí, entiendo las posturas que hoy en día se tienen, hablando un poquito acerca de que si Adán y Eva fueron reales, que si en verdad fue real lo del arca. Más que nada eso pasa en Apocalipsis y en Génesis, porque bueno, no se tiene tanto hablando geográficamente, históricamente, pero pues es obvio, es el final y el principio de los tiempos. Es obvio que iba a pasar eso, pero por cómo viene cayendo, si entendemos por la cultura judía, pues puede que sea simbólico, pero si entendemos, si nos adentramos a la Biblia y vemos versículo por versículo cómo van pasando las cosas, yo creo que nos da una apertura muy grande pensar que en verdad era real, ¿no? Que en verdad pasó. Yo, al igual que tú, creo que son relatos ciertos, ¿no? Por ejemplo, Adán y Eva creo que son personas literales que existieron. Creo también que un día hubo un diluvio, yo lo creo eso. Pero bueno, como todo digo, esas son posturas de cada quien. Pero yo creo que sobre todo lo más importante es adentrarnos a la escritura. Sí hay que conocer temas diferentes o temas que van enredándose o que nos ayudan a dar un mejor entendimiento en la escritura sin descuidar la escritura, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, lo que hago es, aunque estoy preparando los podcasts, aunque estoy preparando, estudiando para la predicación el domingo y eso, no descuido mi tiempo personal con Dios en la mañana. ¿Por qué? Porque eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que nos mantiene sin irnos a empezar a disvariar en doctrinas que no tienen nada que ver, ¿no? Sí, claro, amigo. Igual para la gente que nos está escuchando en estos programas o que nos va a escuchar por, por primera vez, perdón ahí por la garganta, eh, nosotros propusimos en nuestro corazón, esto lo quiero narrar, el hacer estos podcasts con tal de que la gente se empiece a interesar en estudiar, en prepararse. Y créanme, yo le decía a nuestro amigo y hermano Pablo que siempre que uno se propone en el corazón hacer algo sin ningún otro tipo de interés, sino
el único interés de ganar almas para Cristo y que la gente lea la Biblia, siempre suceden cosas y ahorita a mí, y tú lo sabes, Pablo, que se me enfermó mi niña, tuvieron que operar de emergencia a mi hermano y yo tuve que salir a ver a mi papá. Mi papá ya está un poco grande de edad, entonces tengo que estar al pendiente de él también, porque también hace unos días se me puso enfermo. Entonces, no me sorprende en realidad, amigo, que ahora que iniciamos este proyecto, eh, no me sorprende que estemos encontrando obstáculos. No sé si a ti te haya pasado algo en esta semana que lamentablemente no nos dejó avanzar como habíamos propuesto, pero que esto obviamente a mí en lo personal pues no me va a detener definitivamente. Sí, gloria a Dios por eso, por la convicción que tiene cada quien. Claro, yo creo que siempre hay situaciones, siempre hay momentos difíciles en la obra de Dios, pero me gusta mucho el ejemplo que da Pablo, ¿no? Que cuando describe todas las dolencias que tiene, cuando describe todo lo que ha sido azotado, todas las pruebas que han venido ahí a los tesalonicenses, perdón, Filipenses, él agarra y dice, gozaos, ¿no? Y le repito, gócense. Eh, Tú puedes ver a Pablo que no estaba en el despacho, no estaba disfrutando, sino estaba en la cárcel, ¿no? En una cárcel que no se compara a ninguna cárcel ni la peor de estos tiempos con las de antes, ¿no? Claro. Era mucho peor y él termina diciendo, gloria a Dios por eso, gócense, porque él veía las cosas más allá, ¿no? Entonces, incluso en medio de la prueba nos podemos gozar, como lo dice Santiago, gozaos cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Algo que todas las personas necesitan y más como cristianos y pues nos gozamos por eso, ¿no? Claro, hay que dejarle en claro a la gente también que tenemos derecho a dolernos, a sentirnos mal, a sentirnos decaídos, pero en la reflexión y en la fortaleza espiritual que Dios nos da, caer en ese punto que tú mencionas, Pablo, el no darse por vencido, el sentirse gozoso en la prueba, en la tribulación, que no es algo fácil de asimilar, algo fácil de llevar en la vida, porque muchas veces tenemos bronquitas ahí y nos dejamos caer, pero aprendemos a través de la Biblia y como tú lo mencionas que hasta en estas situaciones difíciles tenemos que sacar fuerzas de flaqueza y seguir creyendo en Dios por sobre todas las cosas, ¿no, Pablo? Así es, sí, es como debe de ser, ¿no? Yo creo que no nos ha prometido otra cosa Dios, ¿no? Definitivamente, amigo. Vamos a iniciar con el capítulo 2 a ver si podemos avanzar aunque sea con unas dos iglesias. Para no hacer tan largo el video, igual si lo podemos hacer, no sé, unos 40 minutos, una hora, para no irnos tan lejos, pero a la medida de la posibilidad de hacer los capítulos que sean necesarios, si estás de acuerdo conmigo, amigo, y irle avanzando de esa forma. Me parece muy bien, como dirían por ahí, sin prisa pero sin pausa, ¿no? Es correcto. Dice así la palabra del Señor, capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es del el capítulo 2 de Apocalipsis, estoy leyendo la Reina Valera 1960, del versículo 1 al versículo 7, amigo. El ángel de la iglesia de Éfeso, amigo.
¿Qué entendemos por eso? Pues lo explica muy bien, ¿no? Escribe al ángel, no está hablando el ángel, ¿no? Escribe al ángel y quedamos la vez pasada, la semana pasada, que Ujú. estos ángeles, pues podemos interpretarlo, podemos llegar a la conclusión, más que interpretar, examinándolo, eh, tomando tiempo ahí, podemos entender con otros capítulos, versículos de la Biblia, que estos ángeles podemos creer claramente que son los líderes de la iglesia. A mí algo que me llama la atención es que muchos dirían, son los pastores. Bueno, sí, debemos entender que en la Biblia jamás se mencionó a un pastor, jamás. Sí, Pablo mandó a Timoteo, se cree que mandó a Éfeso, sí, Pablo se cree que mandó a Tito, pero a corregir lo deficiente, no a ser el único pastor. Cuando la Biblia habla de pastor, se está hablando del cuerpo pastoral. O sea, habían varias personas sirviendo. El plan de Dios nunca fue, esto lo copiamos del catolicismo, que con el tiempo se fue dando de tener un solo pastor, ¿no? Esto es un poco dañino incluso. La Biblia dice que siempre, o especifica que siempre debe haber sido un cuerpo pastoral. Entonces, este ángel se refiere a eso, a los líderes, las personas que van a estarles enseñando al pueblo. Es necesario tener esto. De hecho, Dios promete traer pastores a su pueblo. Y les está hablando, está diciendo, ¿sabes qué? Escríbele a este ángel, a este cuerpo pastoral, a estas personas, a estos líderes, para que les enseñen lo que yo les quiero dar a entender. Y lo mismo de siempre, la Biblia es autoritativa. La Biblia te dice, de hecho, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿De quién está hablando? El capítulo 1 te lo dice, no tienes que ir muy lejos. Lo vimos la semana pasada de Jesús. Es él, ¿no? El que le está hablando, el que está en medio de los 7 candeleros. O sea, le está dando autoridad a lo que les va a decir, que estas son palabras de quién, de Jesús, no son palabras de Juan, no son palabras de un ángel, otro ángel, ni de un serafín, ni nadie. Es palabra de Dios, de Jesús. Sabemos que Jesús es Dios, ¿no? Entonces le está dando la credibilidad a las palabras y también a quién va a llevar esas palabras, ¿no? Que como vemos, aclaramos para no que no me vean mal, ¿no? Que no soy una persona que cree en la sola escritura. Les está dando esta autoridad de hablar lo que está escrito, porque sabemos que Juan le pidió escribirlo, ¿no? Para que no pudiera corromperse, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que el magisterio tiene el mismo poder, no, sino le está dando autoridad de mencionarlo, pero aún tenía que ser revisado por lo que Juan había escrito. Claro, claro. Sí, yo también entiendo aquí como que prácticamente el mensaje va dirigido al líder o a los líderes que pudieran haber. No, no creo yo tampoco que vaya así muy directo a un pastor, porque de hecho, como bien dices, no se habían designado, ¿no? O sea, como ahora, ¿no? Que ahora Claro. hasta entre ellos mismos se andan designando hasta apóstoles y demás cosas que eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Más adelante, que también es algo, ya veo que te causa gracia, a mí también porque son cosas No, que es una risa hasta un poco de enojo, ¿no? exactamente, sí, El porque problema no es que ellos se pongan, el problema es que uno lo siga, ¿no? eso es lo más peor del caso, que la gente precisamente por no entender este tipo de cosas, se van a seguirlos creyendo que realmente lo que ellos se están autodenominando realmente es así. Claro. Eh, sí, yo también le entiendo así. Dice, amigo, yo aquí una nota que tengo, la iglesia de Éfeso representa prácticamente el periodo apostólico que pudiera haberse concluido o llevado a cabo hasta el año 100 después de la vida del Señor Jesucristo. No sé si están bien esos datos o tú tengas otros. No, bueno, yo sí creo, la verdad es que las iglesias representan el tiempo. Hay un grupo muy grande de cristianos hoy en día, de hecho son cristianos más actuales, ¿no? Es lo que le decía, por ejemplo, subí el podcast de depresión, ¿no? Le decía a esta Fer, a mi amiguita le decía, a nuestra hermana en Cristo, Ajá. que a veces acostumbramos leer de Spurgeon para acá, ¿no? A la persona más viejita que conocemos de la fe es Spurgeon, J.J. Ávila, ¿no? MacArthur, ¿no? Ahorita que todavía vive. Pero si nos fijáramos en los de antigüedad, encontraríamos grandes cosas, ¿no? Y por ejemplo, los de la antigüedad lo mencionaban. Decían que podía ser que estas iglesias
fueran el tiempo de la iglesia después de la ascensión de Cristo, ¿no? Desde el tiempo de Cristo hasta el final de los tiempos, ¿no? Yo por dos razones creo en esto. Primero, porque si vemos la historia cuadra. Y también eh, porque Apocalipsis es un libro profético. Entonces no creo que en esto nada más Dios lo haya metido como algo informativo de qué es lo que estaba pasando en las iglesias, y también podemos ver tipos de cristianos, pero sobre todo la revelación, ¿no? Que nos va a dar Dios en su iglesia, porque es lo más importante. De hecho, debemos entender que Jesús viene por su iglesia, ¿no? Que es muy importante. Para él es muy importante la iglesia. Por eso yo nunca, la recomendación que le daría a una persona es deja de ir a la iglesia, ¿no? No te comprometas tanto a la iglesia, no le diría ve a la iglesia, ¿no? Comprométete en la iglesia, sirve a Dios en el cuerpo que es su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Yo sé que hay momentos en los cuales hay que abandonar por herejías, algo así, está bien, pero no te tardes mucho, pídele a Dios que te establezca en una iglesia, necesitamos un cuerpo. Entonces, bueno, para no andar sí lo creo. Creo que Efeso, por la historia, porque aquí tenemos que acudir a la historia y es un tema largo, pero si nos interesa la palabra de Dios lo vamos a estar investigando, aplica del 31 después de Cristo, que es cuando empieza a servir el Señor, hasta el 100 después de Cristo, ¿no? Yo creo que esta iglesia abarca este tiempo y es una iglesia que tuvo privilegios muy grandes. Por ejemplo, hablando de Éfeso, tuvo, según Hechos 18:21, a Priscila y Aquila, ¿no? Ahí sirviendo. Tuvo a Pablo, según el capítulo 3, y tuvo a Apolos el evangelista, ¿no? En el 18:26, y muchos historiadores creen que Pablo mandó a Timoteo un tiempo a pastorear esta iglesia, ¿no? Entonces tuvo grandes maestros. Es correcto. Sí, no hay duda y estamos claros que aquí el Señor Jesús está hablando en este mensaje que le dio al apóstol Juan para dirigirse a Efeso. Dice el versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, lo que mencionábamos, y no lo son, Ujú. y los has hallado mentirosos. Ahí nos habíamos adelantado un poquito con ese comentario, pero mira, aquí está el verso 2 que nos confirma eso, de lo que estábamos diciendo, Sí. que ahora en la actualidad hay gente que se está autodenominando apóstol de Cristo, cuando vamos a decirlo, algunas enseñanzas nos dicen que eso ya no puede ser, porque nomás hubieron 12. Y hay otras corrientes que dicen que sí pueden seguir surgiendo apóstoles, aunque yo en lo personal no creo que haya muchas citas bíblicas que sustenten eso. ¿Tú qué me dices, amigo, de eso? Yo creo que sí, y está aquí mismo. Yo creo que sí hay apóstoles, Ujú. pero hay que entender qué es un apóstol, porque aquí mismo está diciendo, aquí no está diciendo que nadie es apóstol, aquí está diciendo, has checado y has revisado si en verdad son apóstoles, lo vuelvo a leer, Ujú. y conozco tus obras y arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles. Es Ujú. obvio que no está hablando de los 12, porque, bueno, los 12 tenían una autoridad, que es que estuvieron con Jesús, ¿no? Está hablando de más personas, pero ¿a qué se refiere? Debemos entender que hay tipos de apóstoles. Ujú. Hay un tipo de apóstol que no existe ya, y hay apóstoles que sí existen, pero ojo, tenemos que recurrir a la palabra. Por ejemplo, la palabra significa enviado, apóstol es una persona enviada. Por ejemplo, el apóstol Pablo, bueno, si vio a Jesús es diferente, pero hubo otros apóstoles que también se les reconoció, como Bernabé y como todos ellos, que habían sido enviados para hacer que un trabajo ahorita por el tiempo, por cómo han surgido las cosas, se les ha cambiado por nombre a misioneros. Tenía, por ejemplo, conocí a un misionero que él decía, sabes que yo soy misionero, pero yo predico solamente en los eventos que me invitan a predicar el evangelio. Y yo decía, bueno, no eres misionero, porque para ser misionero necesitas establecer iglesias. Un apóstol, un misionero es la persona que va a un lugar donde no se ha predicado, establece una iglesia, establece líderes y se retira a hacer otra. Deja ahí el cuerpo pastoral, disipula y se va a otra región a predicar el evangelio. Hoy en día se conocen como misioneros. Esta persona no era misionera porque nunca había levantado una iglesia, ¿no? Bueno, Dios por medio de él. Pero hablando de los apóstoles, donde se cimienta la doctrina
Y como Pedro, donde se cimienta la iglesia, la doctrina de la iglesia, solamente fueron 12. El problema es que estos supuestos apóstoles, pues tienen ¿cómo te explico? Otros objetivos, dinero, posición, posesión, y ese es el problema. Si es apóstol es porque está sufriendo, si es apóstol es porque está trabajando y porque no busca el dinero, más bien la salvación de las almas y está estableciendo iglesias, ¿vale? Pero yo creo que esto lo manda una iglesia, Dios por medio de la iglesia, no se autonombran. Entonces, no se trata de que si hay o no hay apóstoles, sino entender bien qué es la palabra apóstol y que hay tipos de apóstoles en la escritura. Algunos ya no hay, se acabaron con los 12, pero hay algunos otros, y nos lo deja específico muy claro este versículo, que sí hay algunos, pero lo que hacían los de Efeso, revisaban y decían, este sí en verdad fue enviado por Dios o no fue enviado por Dios. ¿Cómo lo hacían? Por cómo se comportaban. Eso es lo importante. Claro, sí. De hecho, yo por eso te preguntaba aquí, por ejemplo, eh, ¿qué pensabas tú? Porque yo, por ejemplo, he escuchado algunos estudios, algunas prédicas, donde ellos elaboran una serie de requisitos para decir este es un verdadero apóstol de Cristo. Uno de los requisitos, porque no me los acuerdo todos, era que si tú realmente eras un apóstol de Cristo, uno de los requisitos era haber estado con Cristo. Y como tú dices, ahora, por decirlo de igual forma, las medidas o los términos o las características que ellos mismos están poniendo como para llamarse apóstol ya no son los mismos requisitos de los 12 apóstoles que puso el Señor Jesús. Claro. O sea, no concuerdan porque tú ya lo mencionaste. Ahora, qué se ponen como requisitos? Que tengas una iglesia grande, que tengas un nivel económico grande, que... No, es una locura. Sí, exactamente. Entonces, aquí yo creo que caemos en eso con estas palabras dirigidas a Efeso, que Efeso Sí, yo creo que, perdón, yo creo que desde el nombre, yo soy apóstol. Ajá. Eh, bueno, yo sí veo que Pablo empezaba sus cartas diciendo Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, sí, porque decía enviado de Jesús, pero no lo decía de una manera como de yo tengo un título. De hecho, Pablo decía, todos mis títulos son para la basura, ¿no? Con tal de ganar las almas para Cristo, ¿no? Con tal de ganar a Cristo. Entonces, yo creo que desde eso, desde que pone, ¿no? Pablo Palacios, apóstol, ¿no? O sea, desde ahí yo digo, o sea, quítate eso, ¿no? O sea, Pablo Palacios va a predicar y ya. O sea, por ejemplo, tú ves que jamás le decían el pastor tal, ¿no? El apóstol tal. Siempre se decían, oye, y vi a Juan, ¿no? Y vi a Pedro y lo tuve que resistir. Y vi a Pablo y por ahí andaba. O sea, esos títulos, desde que empiezan con esos títulos, ya te das cuenta que no es un apóstol de Dios. A mí como me cae gordo que me digan, oye, es que eres el pastor, el ungido. Soy Pablo, a mí dime Pablo. No, no, a mí no me digas eso. ¿Por qué? Porque es lo importante, que entendamos que somos personas iguales. Sí, Desde, definitivamente. desde cómo te pones tu título, desde ahí te das cuenta si en verdad es de Dios o no es de Dios. Exacto. Sí, porque ahí ya prácticamente estamos cayendo en la presunción, ¿no? En la idolatría. Exactamente. Ah, dice, yo conozco tus obras, dice el verso 2, eh, y tu trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles, esto es lo que hablamos, y los has hallado mentirosos, dice. Verso 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí nos Sí, damos cuenta, amigo, que había cosas favorables de esta iglesia, pero también había otras que no eran tan favorables. claro. En este punto habla también de que era una iglesia que sufría, ¿verdad? O por lo menos yo así lo entiendo. En el verso 3, eh, algunos, dice aquí en un comentario que tengo, se daban cuenta que la iglesia estaba en situaciones a veces que donde no marchaba bien la iglesia. Mas sin embargo,
se esforzaban, seguían en la doctrina que venía de Cristo. Y esto obviamente pues les traía consecuencias las cuales les provocaba sentirse pues desmayados, como dice el verso 3, ¿no? Sentirse faltos de fuerza. ¿Cuáles crees tú que serían las causas? ¿Como qué causas habrían en ese entonces como para sentirse así? Porque acababa de suceder lo de la muerte del Señor Jesús, por decirlo de alguna forma. Tenían a los apóstoles, que los apóstoles no solamente eran poderosos en palabras, sino también en milagros, en hechos y demás cosas, ¿no? Pero ¿qué crees que haga sentir a una iglesia de esa forma, ¿no? ¿Qué piensas tú que haya sucedido aquí con esta iglesia? Bueno, primero el contexto histórico, ¿no? Yo creo que la sociedad de Efeso era súper idólatra, lo podemos ver en Hechos 19:35, de hecho la Biblia nos habla mucho de Efeso. Era una locura, eran muy sabios, tenían a la diosa Diana era la diosa máxima, y era un lugar súper idólatra, ¿no? Era un lugar donde había muchos templos paganos. Y me encanta porque Jesús le da 3 elogios, ¿no? 3 elogios que nos hacen ver a una iglesia sana. Si tú dirías, ¿sabes qué? Yo quisiera tener una iglesia sana, yo quisiera ir a una iglesia sana, pues tendrías, o que me digas, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo encontrar una iglesia sana? Te diría, lee Efeso. ¿Cómo eran? Primero le dice, tienes buenas obras, ¿no? Segundo, estás trabajando, tu trabajo es arduo. Tercero, tu sufrimiento y tu paciencia, porque se sufre con paciencia. Había un hermano que yo llegué a exhortar porque hacía una pregunta en el púlpito, ¿Dios te llamó a sufrir? Y un hermano le dijo, sí, Dios te llamó a sufrir. Él dijo, no, es que le hizo ver que era una persona, como dijo, religiosa, ¿no? Yo creo que sí, Dios no te llamó a sufrir. Yo creo que la idea de Dios no fue ven y sufre, no, pero conlleva el sufrimiento la decisión que tomes por Cristo. Todo cristiano va a sufrir en este mundo, lo dijo Jesús, o sea, no te llamó a sufrir como tal, pero sí tiene parte. Entonces, si tú no deseas sufrir, entonces no te hagas cristiano, ¿no? Entonces yo creo que fue eso, o sea, Efeso lo elogia y hablando de las cosas prácticas, ¿no? De las cosas que se ven, pero en lo secreto vemos que era una iglesia que mantenía la doctrina y una iglesia que amaba a Dios sobre todo, dice la Biblia, pero lo empezaba a dejar de amar y ahorita lo conocemos. Pero dice la Biblia que nos deja ver que era una iglesia que era buena iglesia, era una iglesia que se mantenía firme, pero yo creo que por la sociedad, porque corrían eh, contra la corriente, estaban jugando en la cancha de visitante, ¿no? Sí, definitivamente. El verso 4, ya aparece eso que mencionas. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice aquí en mis notas que el primer amor se refiere al desvío de la mirada en Cristo y de la cruz. ¿Crees que sea realmente eso? Totalmente. Había una chica que conocí, iba para misionera en Chihuahua, y ella comentaba, ¿no? Que ella deseaba regresar a su primer amor, ¿no? Como Efeso, ¿no? Cuando le tocaba dar sus testimonios de misionera, y ella decía, yo quisiera regresar siempre al primer amor como Efeso, porque cuando empezaba a trabajar en la iglesia, cuando servía, cuando iba a evangelizar, cuando discipulaba, y por más que leía Efeso no encontraba eso. De hecho, eso lo que estaba haciendo la desviaba del primer amor. O sea, no estaba mal hacerlo, pero eso no es el primer amor. El primer amor es empezarnos a olvidar de Cristo, empezarnos a olvidar de la cruz. Tú lo puedes ver desde Hechos. Jesús les dijo a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. ¿Qué hicieron? Se quedaron en Jerusalén. Dios tuvo que mandar la persecución con Pablo, con Saulo, para 2 razones: convertir a Saulo y también para que se empezaran a expandir, cumplir la orden que Dios le mandó. Dice la Biblia que caminaban y conforme iban caminando iban predicando en todas las regiones que iban. Entonces puedes ver que ya desde que el Señor se había ido ya empezaban a desobedecer, ya empezaban a desviarse.
Entonces, nos da una enseñanza muy importante a nuestra vida, que no debemos de confiar en nosotros, sino siempre en las palabras del Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, porque somos bien fáciles de empezar a desobedecer. Y eso es empezar a dejar el primer amor. ¿Por qué? Porque cuando descuidas el testimonio de Jesús que está en la Escritura, entonces empiezas a desvariar, empiezas a desviarte. Por eso siempre debemos regresar al primer amor, que es leer la Biblia, estudiarla, escudriñarla, meditarla, empezarla a enseñar, vivirla, empezarla a enseñar, orar, ayunar y pasar tiempo con Dios. Ese es el primer amor. Nuestro primer amor debe de ser Jesús, como tú lo dices. ¿Y cómo es? En eso. O sea, tú puedes estar sirviendo y está bien, sirva a Dios todo, pero no descuides eso. Lo que Dios está diciendo, los está elogiando, Jesús lo está elogiando, pero está diciendo, pero te estás descuidando lo importante. Empiezas a dejarme de amar por amar tus obras, por amar tu trabajo y por empezarte a conmiserar con tu sufrimiento y con tu paciencia. Sí, definitivamente. Les dice en el verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea que el dejar el primer amor es algo grave, ¿no? Según entiendo, porque ya para que Dios diga arrepiéntete de eso y vuélvete a las primeras obras. Sí. Sí, ¿sabes? Es muy importante acordarnos cómo reconocimos a Jesús. Estaba platicando con un chico el domingo y el chico ya estaba menguando de su fe, el sábado, perdón. Uh-huh. Y yo le decía, acuérdate, ok, mira, científicamente, históricamente te puedo comprobar que Dios existe y que es comprobable la vida de Jesús. Pero si de nada de eso te sirve, acuérdate cuando reconociste a Jesús, seguramente hubo un momento en el que Dios tocó tu vida, porque si no, entonces no serías salvo. Claro. Hubo un momento en el que Dios tocó tu vida, un momento en el que Dios se te presentó y tú decidiste seguirle. Él dio el primer paso, dice la Biblia. En eso consiste el amor, en que Él nos amó primero. Entonces, Él dio el primer paso, Él nos tocó el Espíritu Santo. Acuérdate de eso, que sentiste ese momento, que no lo explicaste, no había manera de explicarlo, pero Dios estuvo ahí, se te presentó a tu vida. Entonces, me gusta cómo dice, recuerda por tanto de dónde has caído, recuerda quién soy, recuerda que sin mí no eres nada, por más trabajo que tengas, por más sufrimiento, por más obras, recuerda que sin mí no puedes hacer nada y arrepiéntete. Y me encanta eso, porque es el mismo principio y por eso creo en la sola escritura. Regresa a tus primeras obras, vuelve. Lutero no quería hacer una nueva religión, Lutero quería convertir a los católicos. Él no quería salir, él sale del catolicismo porque lo corrieron. Pero no, él quería quedarse, ¿para qué? Para corregir. De hecho, él quería debatir con los cardenales, con el Papa, sobre principios bíblicos para que la Iglesia Católica pudiera regresar a la verdad. Así que podemos verlo claramente. Pero es una enseñanza que toda la vida Dios está diciendo, recuerda la senda antigua, regresa a tu primer amor, vuelve. ¿Por qué? Porque si no, dejarás de ser luz y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Sí, la siguiente parte del mismo verso 5 dice: haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Versos. Claro, me gusta una enseñanza que muestra ahí, si lo profundizamos ya en nuestra vida, es dedícate a lo que te tienes que dedicar. Pasar tiempo con Dios, defender la fe, seguir haciendo obras y Dios hará todo lo demás. Sí, definitivamente. Verso 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Yo tengo aquí en mis notas que estos nicolaitas eran como que conquistadores laicos, predicadores que en vez de desarrollar a la gente en la fe de Cristo o espiritualmente, les daba una doctrina errónea. No sé si estoy en lo correcto, amigo. Como todas las cosas que son difíciles de explicar en la Biblia, hay diferentes posturas. La verdad es que no se llega a un acuerdo de quiénes eran estos nicolaitas por dos razones. Primero, geográficamente no tenemos mucha, históricamente y eso, geográfica, históricamente, no tenemos mucho paradero, ¿no? De los nicolaitas, no se habla mucho, y en la Biblia tampoco se habla mucho. Después lo va a mencionar con otra iglesia que a lo mejor conocemos ahorita, pero no se habla mucho de los nicolaitas.
Lo que nos deja ver el versículo es que sus obras eran detestables. ¿Por qué? Porque los llevaba a una falta de doctrina. Yo creo que hoy en día, si tu iglesia tiene buena doctrina, la verdad la llevas de gane. Porque para encontrar una iglesia de buena doctrina, brother, estamos igual que el catolicismo, ya necesitamos regresar de nuevo a los rudimentos, lamentablemente. Sí. Te lo soy sincero, o sea, ya como protestantes, como cristianos, como evangélicos, ya necesitaríamos regresar también nosotros, porque tampoco estamos exentos, ¿no? Así como hablo de la católica, tampoco voy a ser imparcial, ¿no? Claro. La verdad, perdón, voy a ser imparcial, ¿no? O sea, también voy a hablar del protestantismo, ¿no? Ya necesitamos muchas veces volver. Entonces yo creo que deja ver que es una ventaja muy grande ya tener buena doctrina, y cuando nos salimos de la doctrina de Cristo, empezamos a tener obras detestables. De hecho, la falta de doctrina o la mala doctrina la deja ver tus obras, ¿no? Cualquier iglesia como los Nicolaitas, era una obra detestable, y algunos creen, la mayor parte de las personas creen que como tal, los Nicolaitas surgen de Hechos 6:5 con uno de los diáconos, ¿no? Con Nicolás. Pero la verdad es que yo por más que le he buscado, no hay geográfica, históricamente, otros versículos en la Biblia que nos confirmen que sea él. Pero bueno, es lo que creen. Así como tú mencionaste lo que creen, yo tampoco creo en eso, ¿eh? Yo tampoco creo que fue Nicolás, no lo sé. La verdad, si te digo, no lo sé, ninguna me llena, solamente podemos especular, ¿no? Sí, no, de hecho por eso estamos aquí, amigo, porque tanto tú tienes un punto de vista como yo otro, y es bonito que la gente entienda tanto tu postura como la mía, y que ellos mismos la escuchen, la analicen, investiguen, pero que no se aparten de la escritura. Ese es el objetivo de este podcast, amigo, definitivamente. Mira, Claro, y como protestantes, ujú. perdón, No, ya dale, ven, dale, dale. perdón, te ando interrumpiendo todo el perdón, es que me gusta, perdón. Sí, sí, te escucho, te escucho. Perdón, como protestantes es la idea, amigo. Mira, es lo que nos echan más de cara, ¿no? Que estamos muy divididos, ¿no? Por doctrinas y todo eso anda. Bueno, los rudimentos los tenemos todos, ¿no? Los protestantes, Jesús, la sola escritura, la Trinidad y todo. Pero es lo importante, ¿no? Es lo que necesitamos como protestantes cada día más, teorizar más, ¿no? E hipotetizar más para que la Biblia nos esté confirmando las cosas que debemos de creer, y como ahorita con los Nicolaitas solamente podemos conjeturar cosas. Lo que sí podemos asegurar es que su falta de doctrina llegaba a tener obras muy detestables. Sí, de hecho, si ustedes, los que nos están escuchando y tú me preguntan, bueno, ¿tú de dónde sacas que eran predicadores o conquistadores laicos? Yo me baso a decir esto, por ejemplo, porque dice que el Señor los aborrecía. Entonces, yo digo, ¿qué cosa puede ser tan grave como para que el Señor los aborrezca? Yo en lo personal digo y pienso, y obviamente esto no está escrito, pero es una deducción que yo hago y digo, puede ser que torcían la palabra, puede ser que daban otras enseñanzas, al nivel que Dios los detestaba, ¿no? Y nos da a entender aquí también que nosotros tenemos que detestarlos cuando veamos que están torciendo las escrituras, ¿no? Entonces, este es un comentario, este es un pensamiento mío. No está escrito, y insistimos en lo mismo, de que la gente no se desvíe de la escritura, que la gente tome lo que está escrito, porque como tú has dicho en programas anteriores, tanto tú como yo podemos especular, pero podemos equivocarnos, ¿verdad? Sí, pero hay algo muy importante, eso que tenemos de la meditación, porque mira, tú acabas de mencionar algo que yo estoy de acuerdo con la meditación de cada quien. Yo no sé, yo me mantengo en una posición neutral, ¿no? Lo habrá, no sé, no aseguro nada. Tú me dices, oye, puede que sea este. Bueno, pero el principio es correcto. ¿Por qué? Porque en algo estamos de acuerdo, y tú no lo mencionaste, pero lo dejaste ver, que eran parte o se creían que eran cristianos. Eso sí, pero tenían mala doctrina y los hacían eran aborrecibles a Dios por sus obras, por dos razones. Primero, su doctrina era mala, se justificaban diciendo, es la doctrina, Dios me está enseñando a pecar, Dios me está enseñando a hacer esto mal.
y por ende lo llevaban a sus obras. Y es lo mismo que está pasando hoy en día, ¿no? Hoy en día empieza a desviarse las iglesias cuando empieza a haber malas obras y no se confronta el pecado, o se deja pecar, o se empieza a tener un liberalismo, y por eso se crea tanto. Hoy en día muchos creen que van a decir, es que no seas tan religioso, es que no pasa nada si escuchamos una música tal en la iglesia, ¿no? El pastor, el predicador, o el que está a cargo, porque siempre dejan a uno, no sé por qué hacen eso, es un peligro, pero bueno, siempre dejan a uno, ese uno nunca disipula, ese uno solamente cobra su sueldo, se pone a predicar lamentablemente, ojo, no generalizo, Claro. estoy hablando de los que ya se han desviado, Sí, ¿vale? claro. O sea, no quiero sonar también como que estoy generalizando, ¿no? Pero esta persona empieza a pecar, empieza a fallar, ya se conocen cosas vergonzosas, y empiezan a torcer, ¿no? Para no quitarlo, para no, él mismo empieza a torcer, empieza a decir que tal vez no es tan difícil ese pecado, tal vez no, Dios no lo condena, y es cuando se empieza a torcer. Entonces, una falta de doctrina siempre te va a llevar a una falta de moral, siempre. Por eso es lo que pasaba con los Nicolaitas. O sea, podemos concordar tú y yo en que sí eran parte o creían ser parte cristiana, pero no lo eran. Definitivamente, amigo. Verso 7 para terminar con Éfeso. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice el Espíritu, amigo, en este mensaje a Éfeso? Me encanta porque Dios te muestra siempre la salida del camino. El árbol de la vida se menciona aproximadamente, bueno, no sé exactamente, se menciona muchas veces el árbol de la vida. Lo podemos ver en Génesis 2, 10 al 17, 3 al 6, el 20, 3, 20 al 24. Y muchos dirán, ¿no? Este árbol de la vida es nada más un símbolo. No lo creo, porque también Pablo lo ve cuando es enviado al tercer cielo. Dice Pablo, no sé si en visiones, no sé si literalmente mi cuerpo estuvo en el tercer cielo, pero vi el árbol de la vida en el 12, 1:4 de la segunda carta a los Corintios, ¿no? Y en Apocalipsis nos lo vuelve a mencionar, y nos lo va a mencionar después cuando ya vivimos en la santa ciudad. Amén a eso, un día vamos a estar ahí tú y yo y todos los salvos, y lo vuelve a mencionar. Entonces es algo físico, y Dios le está diciendo, al que venciere, le daré de comer de este árbol. ¿Qué quiere decir? Vida eterna, porque este árbol es el árbol de la vida. Recordemos que Dios prohibió no un árbol, con Adán y Eva, prohibió dos: el árbol de la sabiduría del bien y el mal, y el árbol de la vida. ¿Por qué Dios decide sacar a Adán y Eva? Bueno, porque no quería que comieran el árbol de la vida. Imagínate, ya habían pecado, ya sus ojos se habían abiertos porque ellos comen del árbol de la sabiduría, y si comían el árbol de la vida, ¿qué iba a pasar? ¿Te imaginas una eternidad con pecado? Dios por eso dice, lo saca. O sea, tú puedes decir, oye, fue un castigo de Dios. Sí, fue un castigo de Dios, pero fue porque nos ama. No quería que comiéramos de ese árbol, porque nos íbamos a quedar eternamente en pecado. Por eso lo saca y pone una espada para que no entren. Entonces Él hace la labor por amor, que es mandar a su Hijo Jesús. Y entonces, ya expiados del pecado, ya salvos, ya podemos comer de este árbol, ¿no? Cuando estemos con Él en el paraíso. Y me encanta porque menciona lo que le va a pasar a las personas que no se han contaminado. No quiere decir que empezaron con Dios y perdieron la salvación. No, está diciendo a los que en verdad fueron salvos por estas persecuciones, entonces yo le daré el árbol de la vida, porque estos en verdad eran los salvos. No estos son los salvos, sino estos en verdad son los salvos, ¿no? Porque dice, el que venciere. El Espíritu lo que les está diciendo es, ahí te va el por qué debes mantenerte firme. Me encanta porque dice, el que tiene oído, oiga. Está diciendo, escucha muy bien. Está reiterando esta enseñanza. Claro, sí, yo también creo eso, independientemente de que el Señor Jesús con el sacrificio, su muerte y resurrección, nos ofrece salvación y vida eterna. Yo también creo que este árbol que se menciona aquí, yo creo que también que sí es un árbol físico, o sea, que de un fruto del cual vamos a poder comer. No creo yo que el árbol en sí nos vaya a dar vida eterna, pero yo pienso, me atrevo a pensar, puede ser tonto mi comentario, pero puede ser que de la vida eterna que ya el Señor Jesús nos otorgue, puede ser que el cuerpo se siga deteriorando, no lo sé. Yo me atrevo a pensar así, y puede ser, en mis alucines, yo creo que el fruto
como que nos va a rejuvenecer o nos va a renovar, no sé, yo me atrevo a pensar así, puede ser que esté equivocado. Entonces yo también creo que es un árbol físico también. Y según entiendo yo por lo que hemos leído, por ejemplo, ahorita de Éfeso, cuando dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, yo entiendo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia que tenemos que volver a la cruz y a Cristo, ¿no? Primeramente a Cristo y luego a la cruz. Por decirlo de una manera resumida en el mensaje para Éfeso, amigo. ¿Cómo? Perdón, no te escuché lo último, la pregunta. No, es un comentario que cuando el versículo 7, por ejemplo, dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, yo creo que realmente el mensaje, para resumir todo el mensaje que Dios le da a Éfeso, lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia es vuelvan a Cristo y vuelvan a la cruz. O sea, en resumidas cuentas, ese sería el mensaje directo para Éfeso, ¿no? Sí, yo creo que sí, 100%. Y yo creo que también para nosotros como personas, porque incluso en querer hacer el bien te termina desviando. Puedes ver la historia de Saúl, ¿no? Dice la Biblia que se le hizo fácil el ofrecer el sacrificio cuando debió de haber sido Samuel, ¿no? Vio que el pueblo se le estaba desertando y dice, mira, no pasa nada, de todos estoy obedeciendo a Dios, hay que hacer el sacrificio, tráelo, ¿no? Adelántate, en el trabajo, en el ímpetu, en las ganas, terminas desviándote, ¿no? Y la verdad es que todos como cristianos necesitamos esos descansos, esa agua viva, ¿no? Salud, que necesitamos 100%. Y es lo que está diciendo, está bien que lo hagas, de hecho te elogio, de hecho te alabo por lo que estás haciendo, pero no descuides lo importante, sigue así, pero no descuides lo importante, porque si no, dejarás de ser luz. Y de hecho les advierte, terminarás siendo como los Nicolaitas, sigue así y tendrás una recompensa grandísima, ¿no? Que es la vida eterna. Definitivamente, amigo. Pues yo creo que vamos a dejarle aquí porque para no hacer tan largo el podcast y que la gente vaya siendo como nosotros, que lo disfrute la gente así como lo estamos disfrutando nosotros, que nos Claro que sí. intriga y nos da el ansia de seguir aprendiendo y seguir avanzando, ¿no? Ahorita vamos Claro. a continuar para el próximo podcast con la iglesia de Esmirna. Igual no sé cuánto tiempo nos vaya a llevar, pero igual si podemos avanzar con esa y la siguiente iglesia que sería Pérgamo, pues estaría de lujo, pero igual es la intención de no hacer tan pesado el video para que la gente lo pueda disfrutar, pueda ir a estudiar y sacar conclusiones también, no quedarse con lo que se dijo aquí, pero como hemos dicho en el anterior capítulo y en este, quédense con lo que está escrito. ¿Vale, amigo? Así es lo importante. Entonces, ya para despedirnos, amigo, pues darle las gracias a las personas que nos ven y pues comentarles que tenemos las redes sociales. En mi caso está El Camino a la Verdad y la Vida en Facebook. En YouTube está El Camino a la Verdad y la Vida también, el canal de los videos. Y en tu caso, amigo, ¿cuáles son tus redes sociales? Sí, tenemos como tal redes sociales Expresión, en Facebook, en YouTube también, un canal que va iniciando, la verdad, te soy sincero. Sí. Mi esposita me va a ayudar con el Instagram, la verdad no le entiendo nada al Instagram, soy un fósil, pero sería bueno hacerlo, estamos empezando, sería bueno empezar a apoyar esta página, ya que queremos subir algunos videos, algunas cosas que nos pueden apoyar. Y pues bueno, tú sabes que te quiero mucho, Ti, Gracias. y estamos de la mano, ¿verdad? Trabajando, y nos pueden encontrar así como Expresión, una mirada al pensamiento infinito. Perfecto, entonces tenemos redes sociales en Facebook, también está la página de la iglesia, ¿verdad? En Facebook. Sí, esta página de Expresión toca más temas acerca de la doctrina, ¿no? De cosas más por fuera, ¿no? Pero tenemos la página de la iglesia donde subimos los cultos y también puedes ver de las reuniones que tenemos, por si tú no tienes congregación, puedes acercarte y estamos para servirte, pero por lo mientras, ¿no? Por lo que agarras congregación, porque la idea es reunirte con una congregación física, no en Facebook, no en internet,
pero si tú quieres saber un poquito más acerca de lo que predicamos, de qué tipo de doctrina llevamos, pues te puedes acercar. Se llama Iglesia Sola Escritura, también la puedes encontrar. De hecho, te metes a la página de Expresión, solita está el enlace para la iglesia, ahí subimos las predicaciones, subimos los cultos, y a lo mejor y te puede servir algo de ahí, ¿no? Sí, definitivamente, por mi parte hacerle saber a la gente que es una iglesia que es, a mi punto de vista, es de sana doctrina, muy apegados a la Biblia. Es una iglesia que no es porque yo la halague y yo me congregue ahí, sino porque yo me congrego ahí precisamente porque veo que se apegan mucho a las escrituras, y siento que para estos tiempos lo que nos hace falta es eso. Aunque yo luego tengo ideas disparatadas, porque me gusta escarbarle, me gusta pensar y me gusta mal viajarme a veces, yo siempre he dicho que lo mejor es congregarnos en una iglesia que no se desvíe para nada, ni a izquierda ni a derecha, en cuanto a la palabra de Dios, amigo. Así es, sobre todo es eso, ¿no? Estamos, por ejemplo, en el parque predicando, el culto se hace en el parque, para que la gente escuche, sepa que hay un Dios, cumplir el llamado que Dios nos ha hecho de predicar, y Él solito trae a la gente. Le damos gracias a Dios porque cada día se va juntando más personas. Ahorita hemos recibido una familia nueva en la iglesia, entonces yo creo que Dios es fiel. Y el consejo que le puedo dar a las personas que nos ven es: no dejen de trabajar porque el Señor pronto viene. Y sería bueno que nos encuentre como la iglesia de Efeso, y sin olvidarnos del primer amor. Claro, ahorita que haces ese último comentario, ya para despedirnos, he visto también, y me da mucho gusto que la iglesia sea así, Pablo, te lo digo honestamente, como hermano, como amigo, me da gusto que la iglesia se mueva en amor, porque ves no solamente por los que tienen necesidad, sino por los que necesitan ayuda espiritual, por los que necesitan oración, por los que se pueden o no se pueden trasladar. Todos esos pequeños detalles, amigo, no los dejes de hacer, de verdad. Y si en algo también, cuando tengo tiempo y puedo ayudar, lo voy a hacer con todo gusto, amigo. Y felicitarte más que nada que la gente que se está congregando en esa iglesia, pues también tengan en cuenta el amor como hermanos o como prójimos, ¿no? Gloria a Dios, sí, la gloria es de Dios, Él pone el querer como el hacer, y sepamos que aún este reino de Dios se presenta en la iglesia, y es eso, ¿no? No es poder de repente hacer milagros y eso, no, sino de obras, de personas cambiadas, de matrimonios arreglados, de personas cada día más en santidad, personas pecadoras, malas, siendo renovadas por Cristo, teniendo una nueva oportunidad de rodillas ante Dios. Y recuerda esto, Ti, y quiero que la gente nos escuche y lo recuerde siempre, que el verdadero evangelio es el que te pone en tu lugar y el que pone en su lugar a Dios, ¿no? Si el evangelio empieza a poner en el lugar al hombre de que de él depende la salvación, de que él puede solo, de que él es muy importante, de que él es muy bello, es muy hermoso, la verdad salte de ahora mismo de ahí. El evangelio verdadero es: somos pecadores, estamos 100% desviados, no podemos sin Dios, pero cuando Dios nos toca, porque nos ama, porque Él es el Todopoderoso, entonces nosotros podemos tener una oportunidad con Dios. Así, ¿de quién depende toda nuestra vida? Es de Dios. Él es el soberano, Él es el Rey, y nosotros solo estamos en esta vida para darle gloria y honra con nuestra obediencia. Definitivamente, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea para nuestro Dios, amigo. Me dio mucho gusto verte, contactarte, estar en este podcast, amigo, y ya estoy con la intención de que podamos grabar el siguiente episodio. Vamos a ver cuánto tiempo me lleva a editar esto, pero muchas gracias, amigo. Dios te bendiga. Cortamos la grabación, pero seguimos en contacto, ¿vale? Dios te bendiga grandemente a ti. Gracias, amigo.